Ahí ya puse a grabar. Bueno, un ejemplo del packaging más contemporáneo es si nosotros queremos comer papas fritas. Si vamos a la fiambrería, puede ser que nos encontremos con las papas fritas Lay's que valen, no sé, 380 pesos, el paquetito así amarillo con toda la forma. Pero puede ser que el almacenero nos venda papas fritas sueltas. Entonces yo digo, me das 150 gramos de las papas fritas Lay's, que él por ahí tiene un envase más grande, nos pesa 150 gramos, nos ata la bolsita y nos da la bolsita. Eso sería sin el packaging original. A veces funciona igual, porque ustedes vieron que a veces funciona igual, es decir, me sale más barato y es exactamente la misma papa frita, una estaba en paquete grande y me lo abrió y me lo vendió. A veces nos pasa que ese tipo de papas fritas viene medio húmeda, ¿no? Nunca les pasó de tener ganas de comer papas fritas y que compraron así sueltas y estaban medio feas, estaban abiertos Sí. hace 30 días. Bueno, un poco sería eso. Es decir, que si yo me compro un producto que viene así en caja, esto, un Mother, tengo ahí, bueno, algún Mother acá dando vueltas, ¿sí? U otro procesador, qué sé yo, esto, miren, viene con el packaging así, ¿sí? Ya del procesador. Entonces, me asegura de que el producto está intacto. Es decir, que no tiene mucho inconveniente, no tiene mayor inconveniente. Eso es a tener en cuenta. No es recomendable comprar, ponerle productos usados de PC. Y no lo sé. No lo sé. A veces sí, a veces no. Eh, es muy variable. O sea, no te puedo responder ni que sí ni que no. Uno se arriesga. Bueno, te vendo un Ryzen. Me quedan 4 ahí. Si querés, te vendo un Ryzen sin problema. Eso, digamos, depende o sea, de lo que uno esté buscando, cómo esté el producto. Es muy variable la pregunta, Nahuel. Es como, es como Y el comprar, otro día, es como comprarte un auto usado, ¿sí? claro, sí, el otro día fui a recorrer, no sé si usted conoce la Feria de Oro Verde. Más o menos, más o menos. Paso cuando Bueno, voy a la escuela fui a la plaza y había un tipo que tenía memoria RAM y placas madre. sí. Y yo me reía porque el tipo agarraba la memoria RAM como si fuera, no sé, cualquier cosa. Bueno, sí, eso pasa mucho. A veces eso pasa, incluso uno a veces también lo hace si llega a estar un poco apurado o algo. Y El- es algo que yo siempre lo digo, o sea, nunca tenemos problemas con la estática hasta que tenemos un problema con la estática. O sea, la forma de aprender a trabajar con estática es cuando nos pasa algo, o sea, cuando tenemos que integrar una computadora nueva y no usamos los elementos de protección y se dañó, y se dañó, y se dañó. ¿Sí? Y antes andaba claro, sí. y ahora no funciona. ¿Qué cosa? Claro, sí, digo, pero el tipo las tenía todas amontonadas, digamos, Bueno, pero por ahí vos la agarrás y te sirve y es funcional. Yo lo que digo es la comparación entre un auto nuevo y un auto viejo es exactamente lo mismo. Si uno tiene el dinero, obviamente que se va a comprar el auto nuevo y no va a tener problema. Pero si claro, no podés evaluar y te puede ser funcional. ¿Sí? Tengan en cuenta que los elementos electrónicos no tienen desgaste. ¿Sí? Salvo que sea algo mecánico como un disco, pero cualquier elemento electrónico no tiene desgaste por uso. O sea, los elementos electrónicos o funcionan o no funcionan. ¿Sí? No es claro. que si yo lo uso menos, va a durar más tiempo. O sea, eso no pasa en electrónica. Entonces, a veces funciona esto de comprar el usado. Pero bueno, eso es bastante personal y después si quieren lo charlamos, pero avancemos en esto, así cerramos esta idea. Entonces, la PC clon es justamente una copia de la configuración de los principales fabricantes de computadoras. Eso es lo que va a ser una PC clona, eso se lo denomina. También se lo denomina como caja blanca o como caja negra. ¿Sí? Eso es a tener en cuenta. Entonces yo como ensamblador o como instalador y soporte de sistemas informáticos, la idea es que a fin de año pueda tener la capacidad o la idea de cómo ensamblar una máquina o de cuáles serían los elementos más compatibles en base a copiar una configuración o en base a
digamos, emular una configuración, porque yo podría emular esto del Ryzen 3 y en vez de ponerle 16 GB le pongo 8, ¿para qué? Para ahorrar, para que me salga un poquito más barato. O le pongo 32 GB porque quiero que sea, no sé, tenga muchos gigas, ¿sí? Yo eso lo puedo ir manejando y a partir de tener en cuenta las compatibilidades lo puedo modificar sin ningún tipo de problemas. Bien, ¿por qué dejé a Commodore, a Van Gogh, a PCBox, a EXO? Podemos poner a CX si quieren, podemos poner a Kelix si quieren. Hay una marca nueva que ahora no me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahora después se las digo que es una marca nueva que apunta a ser una computadora gamer y está más o menos en las mismas condiciones. Bueno, lo cierto es que Commodore era una computadora de hace muchos, muchos años, del principio de los 80s, con una marca bastante importante, o sea, competía con Atari y con todo ese tipo de tecnologías, y la marca quebró, ¿sí? La marca quebró, cerró, no existe más Commodore a nivel mundial. En Argentina hay una empresa que se llama Garbarino, que tiene otra empresa que se llama Compumundo, y Garbarino lo que hizo, viajó a Estados Unidos, sacó un crédito en el Banco Provincia y compró bastante barata la marca Commodore, ¿sí? Fue una estrategia medio de marketing. ¿Por qué? Porque si yo miro el logo de Commodore, si yo miro el logotipo de Commodore, es muy parecido a lo que era la Commodore 64, que era este equipo. O sea, esto es la Commodore 64. ¿Lo llegan a ver acá? ¿Sí? O sea, esto es la Commodore 64. Era un producto que No, no se ve, profe. ¿No se ve? Yo veo el Word nomás. Bueno, esperen un segundo. Vuelvo otra vez. A ver ahí. Ahí sí. Ahí sí, sí, sí. Bien, perfecto. Esta era la Commodore 64. Esta es la empresa que... Yo tenía una así, ¿Sí? cuando era chica, sí, la Claro, enchufabas en la tele. claro, enchufás en la tele. Esto o el Atari, claro, tal cual. Y No usaban... soy tan vieja, pero bueno. No, tal cual, yo te entiendo, te entiendo. Eh, bueno, pero fíjense que incluso algunas tenían como unas cintas de cassette. Esta tiene disquetera, es muy moderna, pero algunas tenían unas cintas de cassette y uno corría los juegos con una especie de cintas de cassette. ¿Sí? ¿Qué tiempos? El tema es este. Profe, Sí, ¿eso es una computadora o una consola de videojuegos? y más o menos, y más o menos. Es más una consola de videojuegos. Ah, Es más una consola de videojuegos. Pero tiene teclado, tiene mouse, entonces era como una... claro, por eso. Era retop tener esto, ¿eh? Daniela era retop si tenía una Commodore Olvídate. 64. No Lo cualquiera que pasa es tenía... que eran poca gente que tenían esas máquinas, o sea que no se usaba lo que es Word ni nada de eso, así que la tenía más para jugar. Claro, y había otros procesadores de texto en esa época, existía lo que se llamaba Lotus, Lotus 123. Eh, Lotus 123 era un procesador de texto, a ver si aparece. Era como tener una Play 5 ahora. No, era como un Word, por así decirlo, como una planilla de Excel. Miren, acá tenemos un Lotus 123, ¿sí? O sea, fíjense que esto era, de esta forma se manejaba la tecnología, ¿no? O sea, yo quería abrir un Word o un procesador de texto o una planilla de cálculos como esta, ¿ven? Lo usábamos con este. No existía el paquete Office, eso es lo que quiero decir. Pero uno podía usar el teclado ese para emular este tipo de cosas. Pero bueno, volvamos al foco de nuestro. Como esta empresa quiebra, lo que hace Garbarino, compra la marca Commodore, ¿sí? Fíjense que este es el logo. ¿Les suena conocido este logo? ¿O solo a mí? ¿No les suena No, conocido? no lo conozco, ¿No profe. lo conocen? Bueno, las computadoras Commodore Yo que... creo que sí. bueno, a ver, Commodore Compumundo vamos a poner. A mí sí, pero yo tengo una. ¿Tenés una? Bueno, genial. Fíjense que miren,
esta sería una computadora y acá aparece como el logo ya modificado. Acá aparece el logo por ahí un poquito más original. ¿Sí? Pero lo que hace Garbarino es justamente compra esa marca y empieza a vender los productos Commodore. Entonces, alguien que tenga algunos años, por ahí puede decir, uy, una Commodore es buena, porque yo tenía la Commodore 64 y tiene un montón de años, pero lo cierto es que la Commodore no deja de ser una computadora clon, ¿sí? ¿Por qué es una computadora clon? Y porque justamente se pone en una caja negra genérica, donde obviamente le ponen la marca, y después dentro de Compumundo, en la fábrica, le van metiendo el mother, el micro, como si nosotros lo hiciéramos en nuestra casa. No es exactamente igual, tienen más medidas o más cosas o arman más máquinas, pero básicamente es lo mismo. Escribimos mal Van Gogh acá. Con Van Gogh pasa exactamente lo mismo. Van Gogh es la marca de una empresa que se llama PC Arts. Creo que tenemos escrito mal Van Gogh. Ahí está, sí, estaba bien escrito, ahí teníamos una O de más. ¿Sí? Van Gogh es digamos, es una marca que también se ensambla acá en Argentina, ¿sí? Y el mayorista, digamos, quien produce estas máquinas es un mayorista que se llama PC Arts. PC Arts arma este tipo de máquinas. Lo mismo pasa con PC Box. ¿Conocen la marca PC Box? Que tiene tablets. Yo no, Sí. no. Bueno, miren, o sea, esto, ¿sí? Una computadora de escritorio común y corriente tiene notebook, tiene tablets, acá tiene un I/O, ¿sí? O sea, la marca es PC Box, pero esto pertenece también a un mayorista que es de Mar del Plata, que se llama Grupo Núcleo, ¿sí? Con Exo pasa lo mismo, ¿sí? Exo son máquinas que se ensamblan acá, en la planta de Exo en Capital Federal, en la calle de Chiclana. CX pertenece también a otro mayorista que se llama Heroldi, Kelix pertenece a otro mayorista que se llama Invid, digamos, pero son todas máquinas, por eso yo las puse aparte, porque no es como una multinacional HP, Lenovo, que digamos tienen su laboratorio, su desarrollo y todas sus cosas, sino que estas marcas lo que hacen es ensamblar acá, ¿sí? O sea, como lo podríamos hacer nosotros en la mesa de nuestra casa o en un banco de trabajo de nuestro laboratorio o lo que sea. Por eso es que diferenciamos esto de la cuestión de las marcas unas con otras. Hay más también, si quieren podemos buscar y acá también podemos meter algunas más. Enfoco. ¿Se entiende esta idea de lo que sería una arquitectura abierta de esta tecnología como disponible para cualquiera que quiera ensamblar casi cualquier cosa? Sí, se entiende bien. ¿Sí? O sea, uno elige, digamos, uno tiene libre elección sobre lo que quiera justamente ensamblar. O sea, tiene libre elección de hacer lo que uno desee o lo que uno necesite justamente para ensamblar. ¿Cómo va de la mano esto que estamos hablando de arquitectura abierta con los sistemas operativos? ¿Sí? O sea, ¿cómo empieza a trabajar, y quizás acá haya una contradicción con respecto a los sistemas operativos? Yo me compro una máquina, una Lenovo, ¿sí? Le puedo instalar o una Acer, una IBM, cualquiera de estas que están en amarillo. ¿Qué sistema operativo le puedo instalar a esa computadora una vez que ya la armé? Y Windows, Windows, Mac, Linux, Mac no podría, Mac no. Mac no Linux. podría, o Linux. Es decir, que yo tengo estas dos opciones. O le instalo Windows o le instalo Linux. ¿Sí? Dentro de las cuestiones más normales. Después podríamos ver, le emulamos un Android y todas esas cosas medio raras, la dejamos de lado. Pero en condiciones normales o le instalo Windows o le instalo Linux. Si yo lo pienso como arquitectura abierta y como arquitectura cerrada a estos dos sistemas operativos, ¿sí? ¿Cómo se comporta Windows y cómo se comporta Linux? Son arquitecturas abiertas. ¿Quiénes? Windows y Linux. Bueno, ¿por qué serían arquitecturas abiertas? Yo no lo hice. Me gusta la idea. Porque
le podés instalar Windows o Linux a cualquier PC, sea a arquitectura abierta o arquitectura cerrada. ¿Y qué de las PC? ¿Cuál sería la arquitectura cerrada? Linux. Y yo diría HP, Lenovo. Bueno, tengan en cuenta que HP, Lenovo, Acer, IBM y Dell son todas arquitecturas abiertas. Ojo con esto. Bueno, me equivoco. ¿Sí? No, pero está bueno que lo plantees y me interesó porque a veces presta confusión. Y son arquitecturas abiertas porque ponen disponible o tienen disponible cuáles son los componentes y lo muestran. Te dicen, mira, yo armo con esto. ¿Sí? Lo tengo disponible, lo abro y lo tengo disponible para que vos sepas con lo que yo armé. Por eso es Claro, que sí. lo vamos a denominar arquitectura abierta. Y después, nosotros en nuestra casa o estas otras empresas pueden tomar esa documentación o esos registros y emular una configuración parecida o clonar una configuración parecida o igual. ¿Sí? O sea, pueden configurar algo igual. Todo esto que hablamos nosotros es arquitectura abierta de hardware, ¿sí? O sea, de cosas tangibles que son arquitecturas abiertas. Ahora bien, pasamos al plano del software, al plano del sistema operativo. Por un lado tengo a Linux y por otro lado tengo a Windows. Si ustedes lo piensan estos dos sistemas operativos, en las cerradas no podría poner otro sistema operativo. Todavía no hablamos de las cerradas, pero la respuesta es que no. No puedes poner otro sistema operativo. Las arquitecturas cerradas son cerradas en todo, incluso en sistema operativo. Entonces, si volvemos a este ejemplo de las arquitecturas de hardware abierta, tanto las computadoras de fabricantes como las emulaciones, como la que podamos armar nosotros en nuestra casa, admiten o Windows o admiten Linux. Yo le puedo poner cualquiera de los dos sistemas operativos que quiera, sin ningún tipo de inconveniente. La diferencia con respecto a los sistemas operativos es que Windows, ¿sí? El software Windows, tiene arquitectura cerrada. ¿Por qué tiene arquitectura cerrada? Primero porque es pago. ¿Sí? O sea, yo para tener Windows, salvo que vaya a la Feria de Oro Verde, los jueves a la tarde, ¿no, Nahuel? Igual hay que pagarlo ahí en la feria. Hay que pagarlo en la feria, pero sale bastante más barato, vale menos de Pero 150, no es original. pero vale menos de $150. Claro, sí. Pirateado. Olvídate. Bueno, pero a ver, hablando en serio, Windows yo lo tengo que pagar. ¿Sí? O sea, Windows yo lo tengo que pagar porque es un software pago. Es un sistema operativo pago. Y por otro lado, es cerrado porque nadie sabe cuál es el código de Windows, es decir, nadie puede entrar a hacer muchas modificaciones en el sistema operativo. No se puede compartir, digamos, tiene un montón de restricciones que lo hacen un sistema operativo cerrado. ¿Sí? Es solamente de Windows. Los drivers que se fabrican se los tienen que mandar a Windows para que los valide, digamos, un montón de cosas que hacen que este software sea cerrado. Y por otro lado, yo tengo la contracara o la contrapartida, que sería Linux, que sí es un software abierto, libre y gratuito. Linux yo lo puedo descargar sin abonar absolutamente nada y sin infringir ninguna ley de derecho de autor. Lo puedo compartir, puedo saber cómo está programado, lo puedo modificar e incluso puedo hacer mi propia versión de Linux. ¿Sí? O sea, le pongo Linux Pablo, si supiera programación, ¿no? O sea, uno puede modificar ese núcleo o ese kernel porque es un sistema operativo abierto. Es decir, que la documentación de cómo está hecho ese sistema operativo está abierto. Entonces, si nosotros pensáramos en una computadora de arquitectura abierta total, tendríamos que pensar justamente en PC, porque digamos voy a poder elegir los componentes que quiero, y con qué sistema operativo la tendría que pensar para que sea totalmente abierta. Y con Linux. Con Con Linux. Linux. Sí, exactamente. Con Linux lo tendría que pensar para que sea totalmente abierta. Bueno, si yo tengo una computadora de arquitectura abierta de hardware y con Windows, sigue siendo arquitectura abierta de hardware, pero ya Windows me restringe todo lo que es la parte de software. ¿Sí? Eso lo tengo que pensar y simplemente es para analizar y tener en cuenta. No me cambia nada. O sea, que yo use Linux o que use Windows, no me cambia nada, pero yo tengo que empezar
a poder pensar estas cosas. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, perfecto. sí. Sí, Bien. había dicho, profe, antes, me parece. Había contado de lo del código de Windows que es difícil de cambiar y eso. No, O no, que, no es difícil, es imposible. claro, eso sí, que no compartían ¿cómo es? El código de creación Claro. o algo así. Sí, no se sabe, está oculto, nadie sabe cómo está programado Windows. Claro. Bien, bueno, y ya mencionamos la PC, mencionamos las arquitecturas abiertas, lo direccionamos con software abiertos de sistemas operativos totalmente abiertos como Linux o cerrados como Windows. ¿Y qué PC va a ser la que tenga una arquitectura cerrada? La Mac, La Mac, ¿sí? Apple. O sea, Apple lo que va a tener es justamente una arquitectura cerrada. totalmente cerrada, ¿no? En software Total- y hardware. Totalmente cerrada en hardware y en software. Lo vamos a aclarar porque me parece buena la aclaración. O sea que sería todo exclusivo, ¿no? O sea, Exactamente, la placa madre, todo. todo. Claro. Es medio una mentira igual, yo les voy a decir, y más últimamente una mentira, porque ¿están viendo mi máquina ustedes? Se está Sí, viendo el profe. Word. ¿Solo el Usted Word tiene se ve? Mac. ¿Esto no se ve? Que estoy en las propiedades de acá arriba. Sí, sí, se ve, ahí sí se ve. Bueno, miren, yo La entro acá, manzanita. claro, yo entro acá y miren quién es mi procesador. ¿Sí? ¿Quién es mi procesador? Ah, un Intel i5. Intel Core. ¿Sí? Ok. A ver, no es el mismo Intel que tengo acá en la estantería, eso es segurísimo porque está, digamos, o sea, con Intel tiene, digamos, una división de su empresa Un de trato con Mac. a Mac, claro. Y hay ingenieros de Mac, ingenieros de Intel trabajando en conjunto, eso es segurísimo. Bueno, me habla el reloj. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo... ¿Un clon? ¿Cómo? ¿Es un clon? No es un clon, no. Esto es Ah, arquitectura cerrada que, digamos, viene directamente de Mac. Pero lo que yo digo es que el Core i5 lo puedo encontrar en una Dell, en una HP o en una PC Box también, ¿sí? O sea, no es algo, no es algo de otro planeta. A veces se vende Mac como si fuese algo de otro planeta, no. Es una arquitectura cerrada porque se fabrican cosas exclusivas para la marca y se hacen muchas pruebas o se hacen muchos testeos con la marca. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? La memoria es propia de la marca o está diseñada para el mother que se inventó o que se generó, que se construyó. ¿Sí? De hecho, que se hizo todo eso, que se diseñó, que se construyó y que se usa. El disco también está adaptado con eso y fíjense que es la misma empresa la que arma todos los componentes, lo mismo que la pantalla. Fíjense qué pasa con el universo de Mac. Si yo voy al universo de Mac, yo voy a tener distintos productos. Por ejemplo, voy a tener lo que se llama MacBook, ¿sí? Que son las notebooks. ¿Sí? O sea, esto que tengo acá serían las notebooks que voy a tener de Mac. Dentro de las MacBook voy a tener dos dispositivos. Voy a tener las MacBook Pro, ¿sí? Que van a tener procesadores más grandes, que se van a utilizar más para diseño. Y voy a tener las MacBook Pro Air, ¿sí? Que si yo las miro, ¿tiene alguna diferencia con la que mostré recién? No, o sea, son exactamente iguales de aspecto. Quizás la MacBook Air es un poquito más finita. Sí, quizás es un poquito más finita. Esto sería en el Cambio de universo. procesador. Cambia un poco el procesador, sí. En algunos casos puede llegar a compartir el procesador y cambia la placa de base que va a tener y algunas cosas, pero esto, digamos, sería como el universo de portátiles. Después, lo otro que tengo en el universo de Mac son los que se denominan iMac, ¿sí? Las iMac serían como un todo en uno, ¿sí? ¿Ven? Esto que tengo acá sería un iMac. Fíjense que, ¿qué van a tener las iMac? Van a tener su propio mouse, que es el Magic Mouse, su propio teclado, ¿sí? Van a ser inalámbricos.
y yo tengo, digamos, en el todo en uno, digamos, todos los componentes ahí dentro. Y después lo que voy a tener son las Mac Pro. ¿Sí? A ver, buscamos alguna 2019. Que fíjense que las Mac Pro, bueno, estas son bastante viejas, pero sería algo como esto que tenemos acá. ¿Sí? A ver si aparece ahí. Esto sería una Mac Pro, que es como una mini PC, ¿la llegan a ver? ¿Sí? O sea, esto chiquitito así va enchufado a una pantalla y eso es justamente la computadora de Mac. ¿Sí? Ese sería el gabinete, ¿no? Eso es el gabinete, exactamente. ¿Sí? A ver si lo encontramos como Mini Mac Pro. ¿Sí? Bueno, estas también son unos, fíjense, esto sería una Mini Mac. ¿Sí? Y bueno, y el otro modelo, esto que parece un cilindro, son las nuevas de Minimac, que son muy, muy potentes. ¿Sí? Se utilizan mucho para lo que es diseño y ese tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, todo lo que está ahí adentro, digamos, todo lo que encontramos dentro de estas Minimac, son todos componentes generados por la marca. Y el software, ¿sí? Digamos, el software que vamos a utilizar en estas máquinas, que es el Mac OS, también es propio de la empresa. Es decir, no es que es otra empresa distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo me armo una Dell, una Lenovo, lo que sea, puedo instalarle o un sistema operativo u otro sistema operativo. No tengo un tercero, bueno, pero puedo instalar cualquiera de los dos. En el caso de Mac, sí o sí, yo voy a tener que instalar un sistema operativo que sea propio de la marca. ¿Sí? Entonces tenemos arquitectura cerrada tanto en hardware como en software. ¿Y qué pasa, profe, si le pones ¿Qué un cosa? Windows? ¿Qué ¿Qué cosa? pasa si le pones un Windows o un Linux? Bueno, en realidad en las Mac se puede poner algo que se llama Bootcamp, que ya lo trae en Mac, y el Bootcamp te permite instalar un sistema operativo Windows en una Mac, pero tu sistema operativo de base sigue siendo el Mac OS. Ah, como que está dentro, claro. Está Claro. dentro del otro. Claro, en realidad te permite, o sea, bootear o con Mac o con Linux, pero no puedes sacar, vamos a vuelta. ¿Qué tal? Bueno, Claro, sí, sí, sí. o sea, puedes bootear o con Mac o con Windows, pero siempre sigue estando Mac de fondo, o sea, no instalarías un Windows únicamente. ¿Sí? Eso permitiría. Y la otra opción que se podría llegar a hacer es instalar un VirtualBox, que el VirtualBox te permite generar una máquina virtual, entonces yo podría emular Sí, un ese lo sistema escuché. operativo Windows dentro de mi máquina. Que ese lo vamos a hacer seguramente, porque a veces me hacen falta algunas cosas con Windows y lo utilizamos. Pero bueno, yo lo que quiero que quede claro es esto, de que vamos a tener sistemas que van a tener la arquitectura abierta en hardware, y si elegimos un software libre también va a ser en hardware y en software, o podría ser abierta en hardware y no en software cuando instalamos Windows. Y tenemos otro tipo de arquitecturas, otro universo que habla de, digamos, de cerrar todo lo que es hardware y cerrar todo lo que es software. Yo les había preguntado hace un rato acerca de las ventajas y desventajas. Luis me había dicho, bueno, la desventaja es que por ahí la calidad es menor o algo puede llegar a ser. Y bueno, sí, o sea, puede empezar a aparecer algo de eso. La ventaja que me da es que yo puedo armar equipos realmente buenos o de mucha calidad por muchísimo menos dinero que una marca original, porque ahí estaría pagando el diseño de la marca y ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo puedo tener algo genérico, pero con componentes de buena calidad. Como el ejemplo de las papas fritas, profe. Lo que usted dijo de comprarlo en bolsa. O sea, pagar Claro, más que nada la marca.
Sí, la marca y el packaging, ¿sí? Podría llegar a ser. Yo por ahí me compro unas papas fritas que no sean Lay's o que no sean las Pringles y son ricas igual, las papas fritas del día. ¿No comen las papas fritas del día? Ya que estamos con ejemplo de las papas fritas. Hay unas papas fritas del supermercado del día que vienen en tubo, que emulan ser las Pringles. Y bueno, y son más económicas y son de Las buena papas calidad. fritas sueltas. Con las papas fritas sueltas también. ¿Sí? Hoy es una clase de papas fritas, creo que al mediodía me voy a comer una picadita con papas fritas. Allá vamos todos. Claro, riquísimas, dice ahí Tomás. Sí, funcionan perfecto las papas fritas del día. Entonces tengan en cuenta que esto es para empezar a pensar. Ahí me dice, uy, tengo una Lenovo, es buenísima. Sí, sí, es buenísima. O sea, obviamente que es buenísima, o una HP es buenísima, pero si yo armo una máquina con las características de Lenovo y HP, lo único que no va a tener es esa marca, pero después los componentes van a estar exactamente a la par. Y podría analizar qué pasa con los precios. Y yo voy a notar que los precios son mucho más económicos. ¿Sí? Eso lo podría llegar a pensar. Después, ¿es mejor una arquitectura abierta o es mejor una arquitectura cerrada? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que pueden llegar a surgir. Tengan en cuenta de que una máquina buena, o sea, una máquina de buena calidad, por más de que tenga la arquitectura abierta, cuando yo hablo de que tiene la arquitectura abierta, lo que estoy hablando o lo que estoy diciendo es que está mostrando de qué está hecho. ¿Sí? O sea, lo que hace, por ejemplo, si yo comparo alguna Dell o alguna Lenovo Carbón, ¿sí? Lo comparo con alguna Mac, lo que hacen las arquitecturas abiertas es indicarme simplemente qué tienen adentro. Pero yo puedo tener máquinas de arquitectura totalmente abiertas, de muy buena calidad, sin ningún tipo de inconvenientes, y no porque sea una arquitectura cerrada es mejor. Eso no siempre es así. Lo que yo tengo que hacer es comparar cosas bastante parecidas. ¿Sí? Si yo voy a pensar en una MacBook Pro, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué sería la MacBook Pro? ¿Arquitectura abierta o cerrada? Totalmente cerrado. Totalmente Es cerrada. cerrado. ¿Sí? Bueno, fíjense que tiene precios, como uno puede decir, exorbitantes, 575.000 pesos, ¿no? Por tirar una cosa así. Ahora, si yo busco una Dell XPS, ¿sí? Con esa plata, profe, tomás un clon, por así decir, pero capaz mejor que el. Bueno, pero mirá, acá yo tengo una Dell que es de arquitectura abierta, XPS, y vale el doble que una Mac. ¿Sí? Claro, Estoy sí. dando ejemplos, digo, no siempre la arquitectura cerrada es la más cara y es la mejor. No siempre es así. Casi siempre, Claro, sí. pero, pero no siempre, digamos. Yo tengo que comparar cosas exactamente iguales. Ahora, si yo comparo, por ejemplo, una MacBook Pro, como buscamos recién, ¿no? De este precio, la comparo y veo que es una notebook que tiene teclado, y la comparo con una notebook EXO, por así decirlo, que las hay, ¿sí? E19, fíjense que no tengo como punto de comparación. Y si yo no, como que no entiendo nada o lo miro, y bueno, y las dos tienen teclado y las dos tienen pantalla, y una es blanca y la otra es gris, o por ahí me encuentro la otra que también sea gris, y no encuentro mucha diferencia. Pero yo ya tengo como técnico que empezar a pensar que existen diferencias y que son muchas. ¿Sí? No estoy comparando lo mismo. A ver, ¿es mejor la MacBook Pro que esta EXO? Y bueno, sí, pero ¿es porque es arquitectura cerrada? No, porque como vimos recién, si yo busco una Dell, Más que nada por la calidad de los componentes, profe. claro, esta Dell XPS que tengo acá, digamos, tiene una calidad de componentes totalmente increíble, ¿sí? Y utiliza Windows, no utiliza Mac, y utiliza arquitectura abierta, ¿sí? Es otra opción que podemos llegar a pensar y a tener en cuenta. Sí, esa es un poco la idea. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Sí, sí. Bueno, yo les voy a proponer algo unidireccionalmente, ¿sí? Yo pensé que
hoy vamos a hacer esto en la primera parte, se nos demoró un poco más, pero me parece importante porque todo esto, o sea, cada vez que empecemos a ver algo ahora, vamos a empezar a analizar esto a qué pertenece, a qué no pertenece, y vamos a seguir ahondando justamente en este tema. Yo quería hacer la segunda parte de un ensamble con una aplicación, que es un simulador de ensamble de Cisco, y lo que yo voy a hacer, cuando les mande la grabación, les voy a mandar el archivo de descarga para este simulador, que sí o sí se tiene que ejecutar en una computadora, es decir, no tenemos chance de ejecutarlo en algún dispositivo móvil, como un celular o una tablet. Entonces, después si alguien tiene alguna dificultad para correrlo en una computadora, avíseme como para ver cómo podemos hacer. Y el viernes lo que vamos a hacer es justamente trabajarlo acá en clase, para que después ustedes lo puedan ver. Es un software bastante sencillo, digamos, no tiene mucha vuelta, pero nos ayuda un poco a ir viendo cómo es este ensamble, cómo es la compatibilidad y cómo serían las conexiones para acercarnos un poquito más a la cuestión real. ¿Está bien? Sí, Sí, profe. sí. Profe, Sí. yo le quería preguntar lo de las arquitecturas abiertas, eh, lo de las memorias RAM y los discos duros. Sí. O sea, es que las memorias RAM y los discos duros se pueden ponerse, no sé, un disco duro de cualquier capacidad y una memoria de cualquier capacidad también puede ser compatible con cualquier configuración, ¿o no? Porque usted puso el ejemplo de la memoria RAM, Sí, que la podía cambiar y eso, pero bueno, vos es ahí, para estar más seguro. igualmente vos ahí me estás hablando de arquitectura abierta. Claro, sí, sí. Sí, en arquitectura abierta. Bueno, la respuesta es sí y no a la vez, es decir, que es como una paradoja. En realidad yo puedo ponerle cualquier tipo de memoria y cualquier capacidad de memoria y cualquier velocidad de memoria, siempre y cuando donde yo vaya a enchufar esa memoria sea compatible y admita esos límites. ¿Qué es lo que quiero decir? Todavía no vimos memorias, pero yo tengo distintos tipos de memoria y la memoria va conectada en los bancos de memoria de la placa madre, que tampoco lo analizamos todavía. Entonces, si hay una cuestión de compatibilidad, es decir, que encastra, bueno, sí lo puedo poner. Ahora, por ahí voy a tener alguna placa madre, vimos dos ejemplos acá. Si se corta en un minuto, nos conectamos un poquitito más y terminamos esta idea nomás. Vimos tres ejemplos, fíjense, una 520, un 460 y un 310. Todos estos tres ejemplos que di utilizan el mismo tipo de memoria, es decir, que utilizan DDR4. Entonces yo podría poner cualquiera en cualquiera. Pero quizás podría pasar que el B310 me admite, por citar algo, no sé exactamente cuánto, pero por citar algo me admite hasta 16 GB. Hasta. Entonces yo le puedo poner dos bancos de 8 y con 16 GB funciona perfecto. Ahora, si le quiero poner más, le quiero poner dos bancos de 16 para que tenga 32,